Humur. Él es ingeniero industrial, político peruano. Fue congresista de la República durante el periodo 2016-2019, presidente de la Comisión Bicentenario también, y miembro y exministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes con todos, distinguidos miembros de la mesa. En realidad, hablar de la dimensión política del Bicentenario es una tarea compleja. El gran sociólogo francés Raymond Aron decía que las circunstancias políticas siempre tienen que verse en contexto, y en ese sentido tratar de limitar el Bicentenario tan solo al periodo comprendido entre el 2021 y el 2024 pues simplemente es una inexactitud desde el punto de vista histórico. En ese sentido, creo yo que tenemos que hacer una especie de análisis de lo que constituye el periodo de independencia y las circunstancias políticas que rodearon al país en esos años, para poder hacer una proyección hacia lo que sucede en el presente. Nosotros vamos a ver que son momentos estelares de la nación, los que existen cada 100, cada 150 años, cada 200 años, tienen que ser conmemorados porque nos fortalecen como país, nos fortalecen como república. Sin embargo, vamos a ver circunstancias similares en esos tres grandes momentos que azotaron la vida del país. En el año de 1812 se celebraba en España la promulgación de la primera Constitución Política Española. En el año 1810 empezaron lo que se conoció como las Cortes de Cádiz. La delegación peruana fue muy importante. Fue la primera vez en plena monarquía que se invitaba a una gran cantidad de políticos de todas las provincias, como les decían en ese entonces, de América Latina. La delegación peruana fue tan numerosa que hasta ahora no se puede precisar el número exacto. Pero una circunstancia nos debe llenar de orgullo. El hecho que un peruano, Vicente Morales Duárez, presidiera las Cortes de Cádiz en el año 1812. La delegación peruana fue tan magnífica y tan elocuente, tan didáctica, en su gran mayoría integrada por sanmarquinos, que brilló en Cádiz en ese periodo entre 1810 y 1812. Y como ustedes saben, esa primera constitución política española fue la que generó luego los movimientos, o reforzó los movimientos de independencia que había en toda América Latina. En el año 2012, el Perú era invitado estelar a la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz. Y lamentablemente no fue el presidente del Congreso peruano, cuando se esperaba que tuviera un papel descollante en un lugar donde 200 años antes un peruano había brillado. En ese instante me di cuenta, con bastante pena, de que el futuro de las celebraciones del Bicentenario podría ser visto como algo marginal, como algo que no tiene la importancia que se merece, como un evento conmemorativo más. En el año 2012, mientras en otros países el Bicentenario se venía celebrando durante una década, por ejemplo en el año 2010, cuando se celebran los Bicentenarios de México y de Chile, estos empezaron en el 2001 los procesos de celebración. Y en el año 2016 culminaba el Bicentenario argentino luego de 10 años, una década también de conmemoraciones y momentos y eventos especiales. Sin embargo, en el Perú no era así. Ese año 2012, cuando con otro grupo de políticos y académicos decíamos que la lamentable ausencia del Perú en la conmemoración de ese bicentenario, en la cual hablaron los principales oradores de cada congreso, nos permitía augurar pesimistamente lo que estaba significando la política en el país ya en ese entonces. Ese deterioro de preservar lo nuestro, de enorgullecernos de nuestros grandes momentos, es una circunstancia que realmente se repite a lo largo de nuestra historia republicana, a pesar que en algunos momentos ha habido momentos excepcionales. Por ejemplo,
el centenario. En el centenario brillaba una generación cuando conmemoramos nuestro centenario. La generación compuesta por Raúl Porras, por Víctor Raúl Ayala de la Torre, por José Carlos Mariátegui, por César Vallejo, por Luis Alberto Sánchez. Era una generación que descollaba. José Carlos Mariátegui. ¿Y por qué descollaba? Porque en una época en la cual no había internet, no había las herramientas, los instrumentos de comunicación que hay hoy en día, participaron activamente en la reforma universitaria con sus textos, sus escritos, su participación, su elocuencia, en congresos en San Marcos, en congresos en Buenos Aires, cuando no había las facilidades que hay ahora. Pero esa generación del centenario se había alimentado de otra generación, la de los ayelistas, la generación del 900, que, como me decía un buen amigo Domingo García Belaúnde, el destacado constitucionalista, sembró las bases de lo que conocemos como la nación peruana. Esos ayelistas, esa generación del 900, en la cual destacaban los hermanos Ventura, los hermanos García Calderón, Francisco y Ventura, José Galvez, José de la Riva Agüero, fue la que, con sus escritos, su participación política, sentaron las bases para la brillante generación que descolló en nuestro primer centenario. En ese centenario el entorno político también era dictatorial. Estaba don Augusto de Leguía. Pero sin embargo, a pesar de ese elemento discordante con el régimen democrático, las celebraciones fueron apoteósicas. Se constituyó el crecimiento de Lima a partir de las nuevas vías de la avenida Arequipa y de las tres vías, lo que hoy día son Venezuela, Argentina y la colonial, para irnos hacia el Callao. Se estableció con mayor fuerza todo el sistema de tranvías. Hay una serie de monumentos en Lima como el Museo Italiano, el Parque de Exposición, el Hotel Bolívar, ¿no?, que fueron construidos en ese periodo de la celebración de nuestro centenario de la República. Todo bajo el paraguas de la Patria Nueva, es decir, un objetivo nacional que se impulsaba a partir de lo que era el centenario, de lo que era la conmemoración del centenario. Esa circunstancia que permitió que hubiera en el país una sensación de renacimiento, se volvió a repetir en el sexticentenario, en este caso bajo una dictadura nuevamente, pero del general Velasco Alvarado. Y las celebraciones que fueron durante 4 años, entre 1971 y 1974, empezaron con la inauguración del monumento a los próceres y los precursores en un parque de Jesús María. Pero luego se hizo una magnífica obra editorial, la famosa obra editorial que tiene que ver con la independencia del Perú, los archivos que tienen que ver documentarios sobre la independencia del Perú, que consta de 86 tomos y que el fondo editorial de este congreso, cuando tuve la oportunidad de presidir la Comisión del Bicentenario, de la cual vicepresidente era Jorge del Castillo, acá presente, y otros distinguidos colegas como Víctor Andrés García Belaúnde, decidimos impulsarla para digitalizarla y ponerla al servicio de todo el Perú. Entonces, durante el gobierno del general Velasco, durante esa dictadura, también había un concepto, una suerte de mística en relación a la celebración del sesquicentenario. En ese caso era relevar la figura de Tupac Amaru y por otro lado la figura de los precursores y los próceres de la independencia. Y se generó un gran movimiento nacional, igualmente. A pesar de que los partidos estaban en la clandestinidad, hubo una especie de interregno en el cual se asistía a las celebraciones que tenían que ver con el bicentenario. Y obviamente hubo una tremenda, en ese caso ya más adelantados, profusión de comunicación, de informaciones a través de la participación de los medios de comunicación. Si bien es cierto, todos estaban en manos del gobierno militar, no se puede negar que la dimensión, la difusión de las celebraciones del sesquicentenario hicieron que todo el mundo estuviera completamente identificado con él. A tal punto que habían bromas de cómo niños de 6-7 años pronunciaban la palabra sesquicentenario con absoluta facilidad. Lo mismo no podemos decir ahora.
Estamos transcurriendo el bicentenario en momentos de una tremenda crisis nacional. Nadie puede negar que el actual bicentenario no está reuniendo las condiciones de mística, no está reuniendo las condiciones de unidad nacional, no está reuniendo lo que significa un periodo estelar de la historia del país. Ni siquiera se ha establecido cuál va a ser ese momento que va a tener que ser compartido por todos nosotros, si es entre el 2021 y el 2024, o si se va a hacer algo para este 20 de septiembre del 2022, que se conmemore el aniversario del bicentenario de la República con la creación del primer Congreso Constituyente que presidió Francisco Javier de Luna Pizarro. Entonces, si uno va hacia la ciudadanía en general, se va a dar cuenta que muchos de ellos están al margen de estas celebraciones del bicentenario. Es absolutamente penoso ver cómo la gran mayoría de nuestros compatriotas no está alineado con ese sentimiento que debería ser un gran motivador nacional. Estar inmersos en medio de una crisis política no nos hace diferentes de lo que pasó en 1971 con el bicentenario o en 1921 con el centenario. En esos dos momentos también estábamos en crisis política, pero los países o nuestros gobernantes de ese entonces se pusieron por encima de esas circunstancias para tratar de estimular y generar las condiciones para una nación distinta, con distinto enfoque hacia adelante. Y muchas veces, en ese contexto político, llegamos a discusiones que no necesariamente son soluciones. Ahorita estamos enfrascados en el tema de la bicameralidad, en la cual yo creo. Pero como político tengo que señalar que no es tan fácil, no es una solución mágica el apostar por la bicameralidad. ¿Y por qué? Porque hay países que ya tienen bicameralidad y quieren ser unicamerales. Tenemos el caso de Chile, y no por esa constitución, sino ya es un debate que tiene 5 o 6 años, el mismo caso mexicano, el mismo caso argentino. En una oportunidad conversaba con Jorge Nieto, cuando el debate hace 6 o 7 años, recuerdo que era más o menos el año 2014, 2015, con Jorge Nieto Montesinos, decían que en el Perú se estaba planteando la reelección por tercios, se estaba planteando el retorno a la bicameralidad, se estaba planteando un mayor esquema de representación, se estaba planteando que los periodos de elección parlamentaria sean distintos a los periodos de elección presidencial, etcétera, etcétera, para evitar la corrupción. Ese era el pretexto. Y Jorge Nieto decía, me comentaba, todo eso tiene México, y sin embargo está considerada la política más corrupta del mundo. Entonces, no son soluciones mágicas. Lo que nos puede hacer grandes a nosotros, independientemente del régimen que tengamos parlamentario, es que entendamos que necesitamos instituciones, las reglas de juego permanentes en el tiempo, las instituciones. Hasta la mafia se considera como una institución, así como la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen instituciones que son reglas de juego permanentes en el tiempo. Nuestro país es absolutamente voluble. Y como voluble que es, permanentemente cambia de opciones. No hay un hilo conductor en nuestro debate nacional. Y aún más, no hay debate público. Los invito a ver cualquier señal abierta de nuestra televisión, a ver si hay un debate público en horario premium, como lo existe, por ejemplo, en Argentina o Colombia, el país, este último que conozco muy bien, porque he estudiado ahí. Uno se deleita por los debates públicos en la noche porque permiten que la ciudadanía se entere de lo que acontece en el mundo o en la localidad y se discute abiertamente de temas como el cambio climático, la migración, la seguridad, lo que está pasando en el extranjero. Ayer veía un programa dedicado al movimiento, a todo un movimiento de tradiciones alrededor del fallecimiento de Shinzo Abe en la televisión colombiana. Eso es imposible de ver. Acá estamos inmersos en cualquier otro tipo de cosas, menos en ese tipo de programas que ayudarían a fomentar un espíritu nacional a partir de la educación, la instrucción, la información y la cultura. Estamos llegando a nuestros 200 años de vida republicana más desintegrados que nunca. El libro que escribió Sánchez a finales de la década de los 50, Perú, retrato de un país adolescente, si lo volviéramos a leer, estaría completamente vigente. La inmadurez se define como esa situación en la cual uno es incapaz de ver la consecuencia de sus actos.
Uno simplemente hace cosas sin medir las consecuencias de sus actos. Una persona madura, una organización madura, evalúa lo que va a hacer porque sabe que eso va a generar un impacto. Hoy en día vemos que estamos atados a la coyuntura y se hacen y se plantean una serie de cosas sin medir la consecuencia de nuestros actos. Y vemos el caos que nos devora como república 200 años después de haber conseguido la independencia. Una pésima ley de partidos vigente, basada en una pseudo reforma electoral, que está haciendo que proliferen los partidos políticos sobre la base de conseguir firmas, sobre todo en el caso de partidos pseudo-oficialistas u oficialistas, sobre la base de prebendas y estímulos que se supone que daban de lado con esa pseudo-reforma política. Y vemos que nacen como por esporas, generando mayor caos y desintegración en el Perú. Ese es el Perú de hoy en día. Si hacemos ese enfoque político, nos daremos cuenta que estamos atravesando un caos en el cual no hay políticos ancla. Un político ancla es aquel que zanja el debate, que dice, esta es la situación. Por poner un ejemplo, y hablamos de políticos ancla en diferentes dimensiones y con diferentes estilos, ha habido dos de ellos en este siglo. El primero, cuando con su dimensión de expresidente estuvo entre el 2001 y 2006 zanjando el debate, Valentín Paniagua. El segundo, Alan García. Ambos serían valiosísimos hoy en día. Ambos han fallecido antes, o bordeando los 70 años, o sea, relativamente jóvenes para un político con experiencia. Entonces, hoy en día el país se debate a sus 200 años de vida republicana sin tener ni siquiera referentes, o lo que Mario Vargas Llosa denomina como los mandarines, que desde el mundo de la sociedad civil son los encargados también de señalar el camino. El Perú ha tenido a un Basadre que señalaba el camino, pero un mandarín. Hoy en día no tenemos intelectuales que planteen eso, y todo eso contribuye al caos y al desorden que estamos viviendo. Por eso es que considero que ahora que estamos celebrando o conmemorando 200 años de vida republicana, en el cual en el 2024 celebraremos la independencia definitiva con Ayacucho, con la batalla de Ayacucho, debemos entender que seguimos nosotros en otro tipo de lucha, buscando otro tipo de independencia, de los partidos caudillistas, del desorden político, de la política mediocre que hoy se ha instalado en el país. Es fundamental que entendamos que la política es importantísima y que con la política las instituciones se convierten en los elementos claves para que un país se desarrolle y tenga por lo menos un rumbo. Debemos preocuparnos profundamente si hoy no hay estructuras políticas fuertes y mucho menos hay instituciones. Sin eso no existe absolutamente posibilidades de tener mejor seguridad, mejor economía, todo eso son pamplinas. El Banco Mundial tiene un título interesante para uno de sus mejores libros de los primeros años de este siglo. La política importa más que cualquier cosa. Y el gran problema que tiene un país es cuando sus jóvenes se alejan de la política. Y esos jóvenes se alejan de la política por falta de estímulos. Y esa falta de estímulos es consecuencia de una serie de factores. Medios de comunicación, universidades, ONGs, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Estamos dispuestos a asumir el compromiso de empezar un debate serio sobre todo eso? Yo creo que ese es uno de los desafíos de este bicentenario. Solamente así, con partidos fuertes, con políticos que se conviertan en referentes y con instituciones sólidas, podemos decir que hemos empezado el camino de nuestro tercer centenario de mejor manera. De lo contrario, seguiremos empantanados en lo que Luis Alberto Sánchez llamó un país adolescente. Muchas gracias.